Un país que sí tiene memoria histórica. En 1985, Argentina vivió uno de los eventos políticos más relevantes de su historia. Tras 7 años de sangrienta dictadura militar, un tribunal civil juzgó a 9 altos cargos de las Fuerzas Armadas. Algunos fueron condenados a cadena perpetua y murieron entre rejas, pagando la pena por masivas violaciones a los derechos humanos. Este 2025 se cumplen 40 años del juicio a las juntas militares, que sentó las bases de la democracia argentina de hoy y que fue un ejemplo para el mundo. Por Berta Reventos. Los años 70 fueron agitados en América Latina, con una sucesión de golpes de Estado y dictaduras en casi todos los países. En Argentina también operaron grupos civiles armados de izquierda, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y la banda parapolicial de extrema derecha AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Al volver Perón del exilio en 1973, gana las elecciones junto a su esposa Isabel. El general muere al poco tiempo e Isabel queda al mando hasta que el 24 de marzo del 76 un grupo de militares liderados por el comandante Jorge Rafael Videla toma el poder del Estado e instaura la dictadura más cruel que ha conocido el país. Todos los procesos represivos, todas las detenciones anteriores eran nada comparado con lo que ocurrió en nivel de sistematización y en nivel de crueldad. La persona que habla es Miriam Lewin, sobreviviente de la dictadura y testigo en el juicio a las juntas. Militante peronista, fue secuestrada con 19 años y permaneció casi 2 en centros clandestinos de detención en Buenos Aires. Bueno, de ahí a la tortura con picana eléctrica, haciendo observaciones sobre mi cuerpo, desnuda, estaqueada, amenazas de violación, manoseos, submarino seco, asfixia, ruleta rusa. Todo esto durante varias horas. Le pregunté al guardia que me cuidaba si me iban a matar y él me dijo, sí, los matamos a todos porque si los liberamos o si van a la cárcel después vuelven a lo mismo. El objetivo de la dictadura era claro, eliminar a la disidencia, y para ello los militares ejecutaron un plan de terror que incluyó la tortura, la desaparición de miles de personas y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Pero en 1982 el régimen se vino abajo tras la derrota contra el Reino Unido en la Guerra de las Islas Malvinas. El presidente de facto firmó una ley de autoamnistía que dejaba sin cargo ni culpa a los militares y llamó a elecciones libres en 1983. En esos primeros comicios democráticos compitieron el peronista Ítalo Luder y el radical Raúl Alfonsín. En campaña, Alfonsín prometió investigar y juzgar a los máximos responsables de la dictadura. Ganó las elecciones con un 52% de los votos. Lo cuenta Luis Moreno Ocampo, quien fue fiscal adjunto del juicio. Él decidió que había que investigar a los comandantes, y eso es lo que prometió la gente. Y la gente lo votó, porque una cosa rara de la Argentina es que en el 83 la gente votó por investigar el pasado. Alfonsín tenía que entonces pensar, bueno, ¿cómo transformo esta idea en una cosa viable políticamente? Él entonces inventó la idea, vamos a jugar a los jefes. Y a los demás no. 5 días después de tomar posesión, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, integrada por figuras distinguidas como el escritor Ernesto Sábato o la defensora de derechos humanos Graciela Fernández Meijide, a quien le habían desaparecido a un hijo. Alfonsín les dio 6 meses para recabar denuncias de desaparecidos y testimonios de sobrevivientes, como cuenta Fernández Meijide. Hubo sobrevivientes que se animaron a dar su declaración. No importa cuánto tiempo habían estado, desde un día hasta 2 años y más, por los motivos que fueran. Alguien los había puesto en libertad. Justamente Miriam Lewin fue una de las testigos. Desde su exilio en Nueva York, testificó ante una delegación de la CONADEP que elaboró el informe que sirvió a la Fiscalía para acusar a los militares en el juicio. Lo recuerda el fiscal Moreno Ocampo. Lo primero que hicimos fue seleccionar casos. Acusamos por estos casos y los demás que los absuelvan. Pero estos son los hechos que acusamos. Redujimos el número de casos a 700. La tarea fue cómo investigar sin la policía. Lo que hicimos fue usar a las víctimas como fuente de información. El juicio empezó un 22 de abril y se extendió hasta el 9 de diciembre. Quedaron registradas 530 horas de audiencia. El juez Ricardo Gil Lavedra recuerda que fueron meses de trabajo febril en que las sesiones duraban hasta la noche y la carga mental era muy grande para los magistrados. Esas víctimas venían a relatar todo su sufrimiento y padecimiento y ahí podía haber horas de relato. Los jueces son personas como cualquier otra, así que nosotros nos hemos
conmocionados, emocionados en muchos testimonios, hemos llorado. Además, la democracia estaba recién estrenada en Argentina y los jueces recibían constantes amenazas de bomba. Los abogados defensores alegaron una guerra entre los militares y los grupos civiles armados, pero la justicia consideró que el uso del aparato represivo del Estado convertía los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en crímenes contra la humanidad. La sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985. Que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de... También fueron condenados Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años y Orlando Agosti a 4 años y medio. Los otros 4 imputados fueron absueltos. A pesar de que el juicio fue algo inédito, hubo sectores de la sociedad que no quedaron conformes, como una rama de las madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos. Lo cuenta Carmen Arias, representante de la organización. Lo que se esperaba era que los juzguen a todos, y muchos de ellos no tuvieron perpetua, que era lo que se merecían. A varios de esos los sobreseyeron, y después Alfonsín sacó la obediencia debida y el punto final. Ante la amenaza de un nuevo alzamiento militar, Alfonsín absolvió a cargos medios e inferiores y limitó el tiempo a los fiscales para seguir acusando. Para muchos fue una decepción, pero no restó valor al juicio, que según Miriam Lewin fue un punto de encuentro para la sociedad argentina. Eso fue una enorme catarsis colectiva. Creo que construimos una autoestima, ¿no? Y que el juicio a las juntas pasó a constituir parte de nuestro ADN. Es como un parteaguas, un hito de nuestra historia. Coincide Tati Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y es la primera vez en la historia que civiles condenaron a militares. A nivel político, el juicio permitió que la democracia en Argentina se asentara sobre la ley y no sobre la impunidad, como apuntan Fernández Meijide y el juez Gil Lavedra. Me acuerdo de una señora, la señora de Barjacoba, cuyo hijo fue desaparecido. Cuando terminó el juicio, la señora miró a los jueces y les dijo: señores jueces, mi hijo ponía bombas. Yo sé que mi hijo ponía bombas, pero se merecía un juicio como este. El modelo universal, hasta ese momento, eran las amnistías. El caso de España fue una amnistía consensuada. En la Argentina, cuando comenzó la democracia, estaba esta discusión. No miremos para atrás. Mirar para atrás divide, miremos para adelante, olvidemos. Y yo creo que el olvido forzado, el olvido legal, como es una amnistía, deja la herida abierta. Yo creo que la única manera para poder restañar esas heridas y restablecer también la paz es la verdad por un lado y la justicia. En los años 90, el presidente Carlos Menem indultó a los condenados y en los 2000 Néstor Kirchner reabrió las causas. La gestión de la memoria en Argentina se politizó a tal punto que hoy Javier Milei ha desmembrado las instituciones de derechos humanos y pretende hacer también imprescriptibles los crímenes cometidos por la guerrilla. No obstante, el consenso mayoritario en Argentina sigue siendo que el juicio a las juntas militares representó un antes y un después en la vida política del país, de América Latina y posiblemente del mundo. Crónica 24/7.